Ya, bueno, ahí esperemos ahí mientras se conectan y todo. Saludos, saludos. Bienvenidos todos otro martes. Lamentablemente hoy va a ser un live diferente. Flavio, como algunos pueden saber, no va a poder estar hoy por una situación específica que quizás algunos saben, pero vamos a esperar que se vayan conectando. Estamos aquí, estamos presentes, así que siguen conectándose, que vamos a tener, ¿verdad?, una conversación hoy, como usualmente los tenemos los martes, interesante y donde van a poder aprender, espero, algo nuevo y que puedan usar alguna de la información que voy a estar demostrando hoy, perdón, para que puedan tomar la acción, ¿verdad? Planificar y coger de estas diferentes lecciones que vamos a aprender hoy para que puedas entonces implementarlo y llegar al primer millón, ¿verdad? En el último video hablamos sobre 50,000. En este nos fuimos hacia el millón. Saludos, Jorge. Los dos Jorge. Jorge Santiago y Jorge Espinosa. Jorge Espinosa, saludos, saludos, saludos a los dos. Sí, Jorge Espinosa, sí. Flavio, voy a estar explicando qué pasó para los que quizás no han visto sus redes, que él no ha estado muy activo hoy por esa situación, pero sí puso unos videos cortos en su Instagram que voy a estar dando un poco, porque Flavio les podrá, si quieren saber más, van a poder ir al Instagram de Flavio, pero él va a estar desconectado un tiempo por esta razón que voy a estar explicando pronto, que él lo puso en su Instagram. Saludos, Salvador. Saludos, están conectándose, qué bueno. Ya mismo vamos a estar comenzando. Ya son las 7, pero quería darle unos minutos para que se conecten. Ah, qué bueno, Jorge, de Florida, qué bueno. Yo estuve en Tampa mucho tiempo y Tampa esa ciudad de Tampa está, mira, para arriba. Eso es, yo leí un artículo otros días que es la ciudad número 1 en Estados Unidos en crecimiento de tecnología, en el sector tecnológico. Tampa está, o sea, una inmigración hacia ahí de diferentes estados, muchos jóvenes, muchos profesionales moviéndose a Florida, y Tampa específicamente para mí va a terminar haciéndole la competencia bien fuerte a Orlando, Miami, porque es una ciudad tranquila, pero tiene muchas cosas, está en crecimiento. Así que qué bueno, Jorge, que estás por ahí en Florida. Exacto, Camilo puso, saludos, Camilo. Sí, exacto, que les robaron la información. Sí, rapidito para los que siguen conectándose. Gracias, muchachos y muchachas, todos los que están conectados. Gracias por conectarse otro martes más, que usualmente está mi amigo Flavio y yo mano a mano con el saludo, pero rápidamente Flavio no pudo estar. Para los que no saben, es que hubo una brecha de información, o sea, les robaron la información lamentablemente de su celular. Unos hackers accesaron la red de T-Mobile y entonces tuvieron acceso a sus cuentas, todo lo que tenía en su celular. Buenas noches, Paula. Todo lo que tenía en su celular, toda su información personal, y entonces hasta les robaron dinero. Así que fue una situación, yo no me quiero ni imaginar, imagínese usted. O sea, que básicamente yo pienso que especialmente los que somos negociantes, que lo más probable son muchos de nosotros que estamos aquí, por eso es que están conectados. Imagínense que de momento todo lo que tú haces, el trabajo fuerte que haces todos los días, lo tienes en tu celular, porque yo soy así. O sea, hago mucho en el desktop y laptop, pero el celular es como si fuera una computadora también, y hay mucha información, porque cuando uno está de camino y haciendo muchas cosas, casi hay muchas cosas que están almacenadas dentro del celular, cuentas y todo, y pues es lamentable que tú estás pasando por ese proceso, pero esperamos que él pueda resolver todo, y lamentablemente por esa situación no pudo estar y no va a poder estar en el live de hoy. Sí, Ana, saludos. Sí, yo también espero que él lo pueda solucionar. Sabemos que Flavio es una persona muy persistente,
un negociante que va para adelante y ha pasado muchas cosas y se ha podido levantar en el pasado, y esto no es la excepción, ¿verdad? Sabemos que Flavio va a poder volver a recuperar de este golpe que le dio la vida en esta situación con que le robaron la información, que eso nadie se lo espera ni lo puedes controlar. Eso lo pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Lamentablemente le pasó a él, pero vamos para adelante, vamos a enviarle energía positiva y sabemos que va a poder resolver. Pero nada, esa es la razón por qué él no va a estar en el día de hoy. Así que cualquier cosa pueden escribirle a través de su Instagram, ¿ok? Así que nada, ustedes tranquilos. Él está bien en cuestión de, ¿verdad?, salud y todo eso. Es cuestión de esa situación de su información. Pero le deseamos lo mejor y gracias a todos los que están conectados, ¿verdad? Veo Jorge, Salvador, Camino, Paula, Ana y todos los demás que van a seguir conectándose. ¿Verdad? Hoy me dejaron volar solito aquí, así que espero que puedan aprender algo hoy sobre este tema que es muy interesante. Si se recuerdan, en el live pasado, el pasado martes, discutimos, ¿verdad? Ese video fue muy interesante. No sé si ustedes aprendieron algo nuevo. Yo sí. Ese video del muchacho, de cómo él se siguió inventando diferentes negocios y cómo ver que él pudo en ese tiempo corto llegar a $50,000 y cómo él usó el equipo y todas las diferentes cosas que él hizo, fue muy interesante y muy motivador, porque te deja entender que si tú te enfocas y sabes tus áreas fuertes y en qué tú puedes traer valor, tú puedes crear un negocio y llegar a ganar un buen cantidad de dinero. Pero en este tema de hoy vamos un poco más arriba vamos por nuestro primer millón. Exacto. Vamos para nuestro primer millón, que es a veces hay personas, si lo piensan, es un desafío, ¿verdad? Gente que dice, wow, pero Giovanni, $1 millón es $1 millón. Y sí, es así, $1 millón es un número para muchos que se ve grande, pero realmente cuando uno va haciendo la matemática es muy alcanzable, obviamente con trabajo, esfuerzo y enfoque. Y se puede lograr, pero no es algo rápido. No es algo que primero no es algo que mucha gente alcanza. Los que lo alcanzan es que tienen un enfoque, saben el plan, tienen un plan y van poco a poco progresando hasta llegar, ¿verdad?, a ese punto y lo logran, pero toma tiempo y toma mucha energía y diferentes estrategias combinadas para que puedas llegar a ese número. Que este video que vamos a estar viendo ahora, que ya mismo le voy a dar share y arrancar el video, lo bueno es que quiero que estén pendientes. Esta persona, tiene su canal de YouTube y él básicamente ha hecho varios proyectos y negocios a través de su carrera y a través de su vida. Y vamos a ver que durante este video él va, y quiero que presten atención porque él va a estar dando, que me gusta el estilo que él hizo el video por eso, porque él va dando lo que pasó en su vida, las experiencias, y tan pronto él termina de contar la experiencia, él va dándote las lecciones que él aprendió de esa experiencia y tú vas a ver cómo todas esas lecciones combinadas lo ayudan a llegar a ese millón. Y él llegó a ese millón a los 29 años. Pero cuando ves todo el tramo, todo el camino, si no me equivoco, tomó unos 11, vamos a ver en el video, pero para mí el número fue que le tomó como unos 11 años en total llegar a ese número. Eso no fue en un año, no fue, ¿sabes?, rápido. Fue, ¿sabes?, básicamente una década que tuvo que enfocarse, disciplinarse y hacer varias cosas para llegar a ese número. Así que cuando pongamos el video ahora, ten atento a eso, que cada vez que él cuenta una experiencia, él va a dar las lecciones que él aprendió
de esa experiencia en su vida y cómo eso aportó a, que a la meta de llegar a 1 millón. Muy interesante, así que vamos allá y voy a estar parándome en ciertos puntos como hicimos en el último live para aclarar cualquier duda, porque el video sí es en inglés como el otro, pero voy a estar parándome para poder entonces ayudarlos a entenderlo, ¿ok? Así que vamos a ir ahí. Déjame darle share. Ok. Vamos aquí. Ok. Aquí está. Ahí es el primer millón. Me dejan saber si lo ven allá bien. Ok, déjame saber por favor si lo pueden, si ven la pantalla ahí, si ven el video. Rapidito me dejan saber si lo pueden ver. Déjame saber en el chat. Todavía no lo he arrancado, lo tengo ahí ahí puesto para arrancar ahora. Déjame saber ahí. Perfecto, gracias Laura. Saludos Laura. Gracias Paula. Ok, pues vamos allá. Vamos allá para que podamos entonces empezar a aprender aquí sobre las lecciones que él pasó. Primer millón. Aquí vamos. Okay. I made my first $1 million. You can see it on screen. But the funny thing is, it wasn't an overnight thing like most people talk about. And it's actually boring, I realize. But the best part is that anyone just like you can become a millionaire. And in this video, I'm going to show you my story so that you can create a game plan for yourself. Let's dive in. And before we get into the video, I have a small ask for you. I'm never going to sell you a course to teach you how to become a millionaire. The only ask I have for you is that subscribe and hit that like button if you enjoy this video. After graduating college in 2004 from UC Berkeley, I got an exciting job at Intel. It wasn't really my dream job, but it was the best thing, and I wanted to be in technology, plus bonus points for living at my mom's house. I made $55,000 a year, and I had a job doing supply chain optimization, and I hated it. It was a big corporate company. I worked in a cubicle, but there was a silver lining. I had a lot of free time to do a bunch of side hustles. Think of it this way. Shitty jobs are great investors. Okay. Rapidito aquí, vamos a parar aquí porque ya rapidito él empieza a traer buen valor aquí. Mira, pendiente, cómo él arranca. Se graduó del colegio y algo que él como que sobrepasó un tiempo, que hay personas que pues no lo analizan, es al principio cuando quieres alcanzar la meta de poder entonces llegar a 1 millón o poder, ¿verdad?, guardar más dinero para poder invertir. Una clave es bajar gastos, ¿verdad? Tener menos gastos posibles. Y en el principio él dice que en ese primer trabajo con Intel, la compañía Intel, él estaba viviendo con su madre y ganaba $55,000 al año. Así que te puedes imaginar cuánto se estaba pudiendo, ¿verdad?, ahorrar en gastos en un trabajo así, viviendo con su madre. Así que gastos es importante. Al principio tratar de mantener esos gastos lo más bajito posible y vivir de una forma lo más ¿verdad?, sencillo posible, menos gasto, para que puedas tener más para reinvertir en ti, en tu conocimiento, en los negocios, en las inversiones, etcétera. Segundo, dice que ese trabajo de Intel fue su primer trabajo, un trabajo corporativo, donde él tenía, ¿verdad?, una cajita, un escritorio dentro de quizás un cuarto lleno de escritorio. O sea, que él no le gustaba porque van a ver más adelante que él es como más una persona creativa, que le gusta hacer diferentes tipos de proyectos, y parece que lo tenían como que encajado y no se sentía bien. Pero era un trabajo y se estaba ganando $55,000 al año. Pero mírate este dato aquí muy interesante. Shitty jobs equals great investors. Interesante. O sea, trabajos mierda es igual a buenas inversiones. Interesante, ¿ah? Sí. ¿Qué significa eso? Él estaba diciendo que aunque el trabajo no le gustaba, pero era un trabajo que
Y, o sea, para él no era difícil, no era retante, y le permitía tener tiempo libre, que él lo va a explicar ahora, para invertir en conocimiento y invertir en proyectos por el lado, o sea, side hustles, o sea, proyectos part-time, negocios part-time, desarrollar ciertas cosas por el lado a lo que él trabajaba en ese trabajo. Eso le permitía poder desarrollar e invertir en otras áreas de su vida, en otros negocios fuera de ahí. ¿Por qué? Porque era un trabajo mierda que pues le permitía hacer eso. Así que, ojo con eso. O sea, que hay que ver cada situación lo bueno que puede traer. Y en este caso él dice que aunque el trabajo no le gustaba, le permitía poder invertir. So, él usó su tiempo sabiamente, ese tiempo adicional extra. Así que vamos a ver. Así que hay que saber aprovechar el tiempo libre y usar ese tiempo libre para entonces poder buscar oportunidades nuevas y oportunidades que te van a ayudar a generar más ingresos. Vamos a ver lo que pasó con este tiempo que él estaba invirtiendo. I did entrepreneur27.org. I did a lot of meetups. I ran ninjacart.com, a discount site, as well as I was blogging on okdort.com. So if you hate your employer or you don't really like your job right now, that's a great opportunity to do mornings, nights, and weekends, starting some side hustles. I was about to quit my job at Intel, where I totally randomly sent in my resume to Facebook.com in 2005, and I somehow ended up getting the job. The main reason I was able to get the job was because I did so many things on the side that they were like, wow, this guy's a hustler, and he's doing work that was relevant for the college market. I got paid a whopping $65,000 in 2005, and there's some lessons learned from getting that job there. Number one, if you don't know what you want to do in your own life, go work at companies you love. Look at your browser history. Hopefully it's not porn. Ok, rapidito, así que pueden ver, rápido para contestarle ahí a Jorge, pero ¿cómo controlar los gastos? ¿Cómo podemos lograr eso? Pues en ese caso tienen que saber cuáles son los gastos necesarios y cuáles son los que puedes, ¿verdad?, ajustar. Por ejemplo, unos gastos que son bien sencillos para, ¿verdad?, ahorrar es comiendo afuera. Mucha gente ve eso como que, pero eso no es, pues sí, eso es ahorrar dinero, porque ese dinero que tú estás invirtiendo en quizás estás comprando constantemente 3 o 4 veces a la semana, comiendo fuera de su casa, cuando puedes comprar los ingredientes y hacer algo en tu casa. Y hay una forma, porque eso es para otro tema, pero yo vi un video de un muchacho que literalmente hizo el análisis y logró vivir y comer yo creo que él lo hizo con $100 mensuales. Y él explica la estrategia que él usa en el video, que eso lo puedo compartir después, pero él usa una estrategia en ese video donde él saca cálculo y dice que es muy posible tú nada más gastar $100, obviamente si tú estás solo, pero si tienes una familia ya pues obviamente esos números cambian, pero él estaba solo. Pero si vives solo, es bien posible con $100 al mes en compras, tú puedes comer por todo el mes sin tener necesidad de comer afuera. Y ya ese dinero que tú te estás ahorrando de no comer fuera de tu hogar, lo puedes reinvertir en tu negocio o en otro negocio nuevo. O reinvertirlo, ¿verdad?, en inversiones, en cripto, en acciones, varias cosas que te multiplican, inversiones que te multiplican ese dinero, en vez de gastarlo en comida, que eso no te va a dar nada para atrás. Y muchas veces la comida afuera no es saludable, así que doble filo, te está gastando más dinero y ni siquiera la mayoría de la comida que comemos fuera, lamentablemente, ni es bueno para la salud. Así que hay que pensar en esa forma creativa, Jorge, para limitar tus gastos. Hay formas, tienes que analizar cuáles son tus gastos y cuáles realmente son necesarios y cuáles puedes eliminar. Pero para seguir con el video, es interesante que en Facebook él termina siendo contratado por Facebook. ¿Por qué? Porque como invirtió su tiempo, ¿verdad?, tenía ese trabajo que no le gustaba, pero invirtió su tiempo libre en proyectos adicionales. Él dice que pues un día decidió tirar un resumen para Facebook, ni siquiera esperando que lo iban a llamar, pero por su sorpresa lo llamaron y le dieron el trabajo porque vieron su actitud de echar para adelante
y le gustaron esa actitud de aunque él estaba en un trabajo en Intel, él como quiera buscaba el tiempo y la energía para hacer estos otros proyectos que obviamente hay que destacar que lo más probable eran proyectos que terminaron siendo de calidad, porque si Facebook lo contrató, no es que eran proyectos que él lo hizo, ¿verdad? A lo loco. Fueron proyectos que lo más probable eran de calidad y entonces ahí Facebook lo termina contratando y aquí él va a dar 2 lecciones sobre esa experiencia de Facebook que él aprendió, ¿verdad? De Facebook, de esta lección que Facebook lo contrató y él pudo, ¿verdad?, dejar el otro trabajo y hizo proyectos por el lado. Ahora le explica 2 lecciones que él aprendió específicamente de esta parte de su vida. Vamos a ir un poco para atrás aquí. Aquí vamos. One, if you don't know what you want to do in your own life, go work at companies you love. Look at your browser history. Hopefully it's not porn. Look on your phone, see what apps you're using, and just go work for those companies. That was for me. I was using Facebook all the time, and if it wasn't that, I was going to go start my own thing. The other thing about wealth that I think is a little bit confusing is that if I would have just been a good employee at Facebook, which I wasn't able to scale with them, I'd be worth over 9 figures today. Are they hiring? Can we look up their job applications? So you can get rich joining a rocket ship. You don't always have to be an entrepreneur to be really wealthy. And lastly, being around impressive people like I was at Facebook was one of the highest growth periods for my professional career. So if you get a chance to be around extremely smart people in any type of industry, go take it. Honestly, that really paid off later in my career because I had this knowledge plus some network from being a part of that organization and a brand that even today, I'm still talking about. I worked at Facebook. Like, can that guy just shut up? Okay, it was 20 years ago, old man. So after I got fired by Facebook. Ok, rapidito aquí. Ok, Paula, recuérdame al final del video. Puedo indagar más en este tema para poder seguir en el video y no perder el hilo del video. Pero entro en más detalle de eso, Paula, al final, recuérdamelo. Pero en esta parte del video, unas lecciones que él aprendió sobre esa experiencia con Facebook, él lo menciona ahí, que es que busca compañías que te gustan para ir y vete y trabajas para ellos. Aprende en ese ambiente corporativo y ahí vas a poder desarrollar las destrezas para entonces seguir haciendo otros proyectos de más valor en el futuro. Y eso fue lo que pasó con él cuando él fue para Facebook. Lo otro que él menciona es que no tengas miedo en seguir trabajando para esa compañía si en verdad te gusta y esa compañía tiene potencial. En el caso de él estaba con lo que se llama uno de los tech giants, o sea, ¿verdad?, de los gigantes de tecnología. Facebook es uno de los gigantes de tecnología, junto con Twitter, junto, ¿verdad?, con Netflix, junto con Apple, o sea, son Amazon, son los gigantes de tecnología como tal. Y pues el caso de él es bien específico, pero si tú puedes lograr entrar a una compañía gigante que tiene un potencial grande y te está dando la oportunidad de tú ser parte de su éxito, ¿cómo es eso de ser parte de su éxito? Hay compañías como Facebook que sus empleados, su recompensa está atado a lo que la compañía gana. O sea, la compañía le da acciones a ciertos empleados para que eso sea un estímulo, un motivador para ellos trabajar más fuerte, porque, ¿verdad?, si la compañía hace más dinero, como tú tienes acción en esa compañía, pues por ende tú haces más dinero, adicional a lo que es tu salario. Así que eso es lo que él dice en el segundo punto, que salió los 100 millones y eso es lo que él perdió. Ojo, él perdió 100 millones. Si él lo dice ahí, si él se hubiera quedado con Facebook, como él tenía acciones en Facebook, después Facebook terminó subiendo de valor bien fuerte, él calculó que si él se hubiera quedado dentro de Facebook trabajando, al mismo tiempo, ¿verdad?, que hasta ahora, él se hubiese ganado 100 millones. O sea, se hubiese hecho un millonario sin hacer negociante, sin hacer su negocio, simplemente por trabajar por una de las compañías más grandes en el mundo. Así que él explica de que no tengas miedo en trabajar para alguien, especialmente si puede, ¿verdad?,
traerte oportunidades grandes como esa, que él después dice, pues, me fui y pues no era para mí. Pero él dice que lo otro que aprendió fue que cuando tú trabajas con estas compañías gigantescas, ellos están buscando los mejores talentos en diferentes lugares, así que te rodeas de personas que te dan conocimiento que tú no puedes buscar en teoría o en un libro. Muchos de esos conocimientos se adquieren a través de las experiencias y el networking, ¿verdad? Haciendo relaciones con otras personas brillantes que tienen expertise en diferentes áreas. Y ahí tú adquieres ese conocimiento a través de esas relaciones. Y él dice que esa es la tercera lección que él aprendió con trabajar en Facebook, fue esa, que aunque no le gustó y no fue muy bueno, él lo admite que él no fue muy bueno en el rol de Facebook porque lo terminaron despidiendo, lo vas a ver. Facebook lo terminó despidiendo, pero él dice que teniendo esas personas alrededor de Facebook, él pudo aprender muchas cosas. Así que siempre hay algo positivo de sacar de cada situación, ¿ok? Hola Rebeca, hola Josefina, vamos por allá. I was living on my buddy Johnny's couch in Santa Clara. So this is around 2006. And I said, well, I got nothing to do. And I wanted to meet and talk to other people about social networks. And no one else was doing it at the time. And so I never started a conference, but I started communitynext.com. And I just created the event I wanted to go to. Hawaiian food during lunch, drinks all day, free Red Bulls, and open happy hours, which most conferences were the opposite of that. So the first thing I did was I made a budget to figure out, all right, how much do I need to break even? And that was really my goal, and I focused on that. And I didn't have a network. I literally cold emailed Guy Kawasaki, Max Levchin of PayPal, James Hong, Suicide Girls. And as it turned out, I did this for the next year and a half. And each conference ended up making $50,000 profit. And I did it 4 times for about $200,000 in profit. Events, it's something to think about for yourself. You can actually make good money throwing events. So a few key lessons about making money from this part of my life. 1, you can actually make good money throwing events. 2, solve your own problems. This is something I talk about in a lot of my videos. I wanted to go to this conference, and even if it was just me in the audience and Guy Kawasaki talking, I would have loved it. As well, I would have done these things for free, just for the network. It would have been so valuable, meeting people like Eric from chess.com, who I got to hang out with recently. For the viewer right now, how can you start planting these active seeds to either build your network or do events or businesses like this that you would enjoy for yourself? So while I'm doing these events, I'm also... Okay. Vamos a pararlo ahí rapidito. Importante esta lección también. Hola Julio, saludos. Pues aquí él dice que Facebook lo despide y él termina durmiendo con un amigo de él porque parece que pues no, como está sin trabajo, pues un amigo lo ayudó y se estaba quedando con un amigo y de momento le viene esta idea que él dice, pues a mí me gustaría ir a este tipo de eventos y él explica, ¿verdad?, los diferentes personas, presentadores que él le gustaría escuchar en vivo y él dice, pues nadie lo está haciendo, que tengan bebida todo el día, no importa la hora, tú puedes ir y beber lo que tú quieras, Red Bull, y él va organizando como que el evento en su mente, el evento que para él sería el mejor evento, que en ese momento no existía, pues ¿qué él hace? Va y termina haciendo el evento con el propósito de por lo menos lo que invirtió, sacarle lo que le invirtió. O sea que si tuvo que invertir 50,000, pues por lo menos sacarle 50,000 y en ese proceso pues conocer gente nueva y hacer relaciones a ver qué pasa. Eso fue su meta. Sorprendentemente, ¿qué pasa? Termina haciendo 50,000 en ganancia en los eventos y termina haciendo más eventos. Después que él ve el éxito del primero, termina haciendo otro y termina haciendo en total de los eventos que hizo, termina haciendo $200,000 en ganancia. ¿Viste? De estar durmiendo en el apartamento del amigo, de momento se hizo $200,000 haciendo eventos. ¿Por qué? Porque las lecciones que él dice ahí es que debes pensar en eventos que quizás no existen todavía, pero que a ti te encantaría, ¿verdad?, asistir. Y si eso no existe, pues créalo tú. No espere que alguien lo crea. Tú créalo, que tú tienes la, ¿verdad?,
las herramientas están para tú poder crearlo. Y él lo hizo y logró ganarse de varios eventos $200,000. Así que la lección que él quiso enseñar ahí es que los eventos sí se puede generar dinero, y mientras tú lo hagas con la intención de que eso cumpla o eso cumple con lo que a ti te guste y tú, ¿verdad?, tengas presentadores que son de alto nivel, que eso fue lo que él hizo. Ninguno de esos presentadores lo conocían, pero él simplemente le escribió, le contestaron y aceptaron ir al evento. Y después terminó, ¿verdad?, siendo exitoso los eventos. Así que una buena lección, por si acaso alguien ha pensado en hacer un evento, ¿verdad? ¿Quién sabe si, mira, ¿sabes qué? ¿Quién sabe si yo y Flavio organizamos un evento y todo el mundo puede ir? ¿Ah? No sabemos, pero todo es posible, porque todo es nuestra creatividad. Lo que tú puedes pensar, imaginar, lo puedes hacer realidad, pero todo es con esfuerzo y determinación, porque él pudo haberse quedado acostado en el sofá del amigo y decir, diantre, me chavé, tuve en Facebook, tuve una buena oportunidad y mira, me despidieron. Pero él no tuvo esa actitud, ¿verdad? Él fue optimista, siguió trabajando, tomó acción, que es importante, tomó acción y le salió. Así que vamos a seguir. Also doing a little bit of consulting, not really making a ton of money besides the conferences. I ended up getting a job at Mint.com in 2006. So how I actually got the job at Mint.com is a little bit crazy. My friend David McClure brought me into Mint and he said, hey, check out this product. I saw it and I fell in love with it. I asked the CEO, Aaron Passer, if he'd hire me. He said no. Okay. So I said, well, let me come back to you with the marketing plan, because he was hired a director of marketing, which I have never done in my career before. He said, I'll come back to you with a plan, and if you like it, you can hire me as a contractor to execute the plan. There's no risk for you. I'll work on the plan on my own. So I spent a whole week working on this plan. I came back to him, and kind of the rest is history. I got a job there. I ended up getting paid $100,000 a year, which I thought was crazy at the time, working for Mint. And that marketing plan that actually helped me get the job is what we executed, and also helped Mint to get about 1 million+ users. I think within the first year. Leave a comment below if you want me to actually make a video about that marketing plan, which is still relevant today. One other funny thing about the Mint experience, I did not get my equity there. I did not get my equity if I stayed at Facebook.com, but I did get a referral bonus, which was funny. They were offering $5,000 if you helped them hire anyone. So I ended up hiring 2 people, Jason and my buddy Ash, and I made $10,000. The reality is that most recruiters charge $30,000 per employee. That's how it goes. So a few key lessons that I learned from this experience in growing my wealth and in my career. One, I knew I wanted to start my own thing. I liked Aaron. I loved Mint.com. I loved that we were able to help people. But my plan, ever since I was in high school, was to be my own boss, and this was not that. The next thing that was interesting while I was at Mint.com is I saw a tidal wave of an industry coming, which was the Facebook apps marketplace. So I don't know if you guys remember this with Farmville and all those kind of annoying things, but I saw it launch really early on, and I said, hey, I know Facebook really well, and it's going to be gigantic. Maybe I can be a part of this tidal wave. So if you are starting businesses, try to think about what things are becoming tidal waves. And even if you get your little surfboard in it, there's a good chance you're going to make a lot of money like I did from that. So during the mornings and lunches and nights and weekends, I started building Facebook apps. I built like Hockey Fan and Soccer Fan and Basketball Fan. And at one point, I was the #1 Facebook app developer online. And that's actually how I built the Facebook games business and got funding from Naval Ravikant. Vamos a parar aquí rapidito porque ya él se fue un poco en el tema, pero en el primero, interesante, le gustó esta compañía que se llama Mint.com, estaban en su comienzo y él se sentía conectado con esa compañía. ¿Y qué él hace? Solicita un trabajo. Le escribe al CEO que él vio que había un trabajo y el CEO de la compañía le dice que no, que pues no le interesaba contratarlo. Pero él no se rinde ahí. Él va y ve que le hace falta un plan de mercadeo. Y en vez de darse por vencido, él va y le dice, ¿tú sabes qué? Déjame entonces hacerte un plan de mercadeo para que, ¿verdad?, tú no pierdes nada. Ojo, ¿viste? Tú no pierdes nada. Yo voy a hacer el trabajo y si te gusta o no te guste, o te quedes con él o no te quedes con él, eso no importa. Yo como quiera lo voy a hacer. Yo lo que quiero es la oportunidad para que, ¿verdad?, para que me dé la oportunidad para yo presentarte el plan de mercadeo. Entonces, va
toma una semana completa en desarrollar esa estrategia de mercadeo. ¿Y qué pasa? Terminan aceptando el plan y termina ganándose $100,000 en ese año por construir ese plan de mercadeo que por ende funcionó y terminó esa compañía en un año con 1 millón de usuarios. Así que ve, o sea, que las oportunidades a veces uno lo tiene que crear. A veces va a venir rechazo, pero el rechazo tú no lo puedes controlar, que te rechacen. Pero tú sí puedes controlar cómo tú reaccionas al rechazo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Cómo tú reaccionas a las situaciones es más importante que las mismas situaciones que te ocurren. ¿Ok? Y esta es una lección que él aprendió ahí, que fue que él no se dio por vencido cuando el CEO como que le dijo, no, fíjate de eso, a mí no me interesa contratarte a ti. Pero ¿qué él hizo? Le dio una oferta que el CEO no pudo resistir y tuvo que decirle que sí, porque imagínate tú le dices a un CEO que tú le vas a hacer un plan de mercadeo gratis, ¿verdad? Le dijo que sí y funcionó. $100,000 en el banco ahí ese año. Y ahora él va explicando que después de ahí él aprendió que eso realmente no era lo de él y en su corazón él deseaba crear su propia compañía. Y ahí es que él se empieza a dar cuenta que él tiene que empezar a hacer una compañía y desarrollar algunos proyectos para que él pueda generar un ingreso él siendo el jefe. Porque si vienen a ver todo este dinero, él se lo ha ido ganando y han sido buenas cantidades. Si se dan cuenta, empezó con un trabajo de 55, subió a Facebook que fueron, yo creo que fueron como 65 o 66,000 al año, creo. Después de ahí, terminó, ¿verdad? Con los eventos, que fueron 200,000 que se ganó. Se va sumando poco a poco. Y ahora en este trabajo con el plan de mercado que hizo, se ganó ese año 100,000. Y ahora, ¿verdad? Y todo esto ha sido trabajando para otro. Todavía él no ha hecho nada de él. Todavía no hay una compañía de él. Esto ha sido él siendo creativo y no dándose por vencido. Ahora vamos a ver, al fin él empieza a pensar y dice, wow, si yo he podido hacer esto para otras personas, pues ahora déjame tratar de hacer algo yo y yo ser mi propio jefe, porque en todo esto él no es su jefe, o sea, él tiene que rendir cuenta a otras personas en todo este proceso, en todos estos proyectos. Y ahora es que empieza él a pensar más allá, a ver qué proyecto él puede desarrollar para seguir generando aún más ingresos. Pretty famous today. There's another story about how Kabam almost bought me for $100,000, which would have been worth about $10 million today, but we'll save that for another video. So while I was building these Facebook games, my goal was to get them to make $3,500 a month so I could actually quit my job. It ended up happening. I left Mint.com and I went on to... Hay una parte que yo creo que él pasó rápido, que es que él termina siendo una compañía que desarrolla aplicaciones para Facebook. Esto fue en el momento que Facebook estaba bien fuerte desarrollando muchas aplicaciones dentro de la plataforma, juegos, etcétera, que mucha gente estaba en verdad, no sé si se recuerdan de ese tiempo cuando estaban estos muñecos, este juego de Angry Birds, ¿verdad? Todos estos juegos en los teléfonos que estaban moviéndose bien fuerte, pues él empezó a desarrollar aplicaciones para Facebook, juegos para Facebook. Y ahí es que empieza a decir que empieza a desarrollar la estrategia de cómo él va a generar ingresos con estas aplicaciones que él está creando dentro del mundo de Facebook, las aplicaciones. Y él dice que la meta lo puso ahora, déjame ver, dice que la meta de él era que generaran por lo menos $3,500 al mes, cada juego, cada aplicación de Facebook. Vamos a ver. $1,000, which would have been worth about $10 million today, but we'll save that for another video. So while I was building these Facebook games, my goal was to get them to make $3,500. La meta era 3,500 mensuales, ganarse 3,500 mensuales por mes. And I went on to build a Facebook game business. Now, what's interesting about this is we built a lot of Facebook games. My first year salary was $40,000. I go to sleep with it on, I wake up and I look well rested. I started incorporating skincare into my self-care. Okay. And this is coming down from the $100,000 I was making in. And then my second year salary was $75,000. So again, if you do the math, over 2 years I made almost less than if I just stayed at Mint for 1 year. But for me, the goal was to be my own boss and travel the world, which, you got to decide for yourself what's important for you.
So what was fascinating about this time was that I didn't play games. I didn't like Facebook because Mark fired me. And I never... Un punto importante aquí, rapidito, es que, ojo con lo que él dice, sí, me fue bien, desarrollé los juegos y terminó él mismo pagándose, ¿verdad? Porque obviamente la compañía es de él, pero él te tiene que asignar un salario. Y obviamente muchas veces en ese proceso de escalar los negocios, las personas no se dan cuenta que los fundadores de los negocios usualmente al principio no se pagan mucho como la gente cree. Usualmente los fundadores, como por ejemplo Jeff Bezos, que es uno que pues, muchos vamos a conocer, por eso lo uso como ejemplo, que es de Amazon. Cuando tú analizas Amazon, los primeros años de Amazon, 5 o 6 años, fueron ahí. O sea, Jeff Bezos no se hizo millonario en los primeros años de Amazon. Fue después que Amazon tuvo su éxito fuerte, ya que estuvo varios años abiertos y sus sistemas estaban puestos y sus usuarios empezaron a crecer, es que entonces Bezos se hizo lo que es ahora uno de los hombres más ricos en el mundo, pero no fue así del principio. Y eso es lo que él explica aquí, que en el primer año solamente se pudo pagar $40,000. En el segundo año subió a $65,000. Y él dice, cuando tú sumas esos dos números, si me hubiese quedado en la otra compañía, que era Mint, donde él hizo la estrategia de mercadeo, ellos le estaban pagando $100,000 al año. Y él dice, si se dan cuenta, en esos 2 años que yo trabajaba, o sea, era la compañía mía, yo ganaba menos que si me hubiese quedado con esta otra persona Mint. Pero ¿qué él dice? Él dice, pero tú tienes que entender cuáles son tus prioridades y qué es más importante para ti, ¿verdad? Y él dice, lo importante para él era ser su propio jefe y viajar el mundo. Y teniendo esa compañía, él logró poder hacer eso. Y no importaba que él estaba teniendo que sacrificar un poco el dinero que él estaba recibiendo, porque él tenía esa libertad. Ya era su propio jefe y podía viajar el mundo y trabajar. Y ¿ves? So, él explica de que es importante tener en perspectiva cuál es tu meta, cuál es el fin de tu crear el negocio. Porque el negocio es como una máquina. Tú estás construyendo esa máquina para que él genere los resultados que tú buscas, para que él genere el estilo de vida que tú quieres. Y él dice que él quería viajar el mundo y ser su propio jefe. Y pues él no le molestó que él no estaba ganándose, que hay que tener en perspectiva que muchas veces tú trabajando para ti no significa más dinero todo el tiempo. A veces significa que quizás vas a estar cobrando un poco menos que en un trabajo corporativo, pero vas a tener la libertad que en un trabajo corporativo no te lo dan. Pues yo estuve en el trabajo corporativo y una de las cosas de por qué yo personalmente hice mis negocios fue porque ellos me tenían como un esclavo. Yo tenía que trabajar como mínimo 10 horas. Y si me llamaba el jefe, yo tenía que contestarle el teléfono y me daban carro y todo, pero no era porque era, sí, buena gente, Giovanni, vamos a darle un carro, no, era forma de atarte, porque si tú tenías un carro, significa que si te llamaban y me necesitaban en un lugar rápido, pues entonces yo tenía que estar ahí. Así que, ¿ves? Tienen que tomar eso en consideración. Vamos a ver qué pasa ahora. Él dice que ahora empieza a cansarse de este negocio porque él descubre que realmente quizás no es lo que lo llena, él no le gusta tanto esto de crear los juegos y empieza a descubrir que quizás esto no es para él este negocio. I really like a lot of the customers that were playing our games. So go try a lot of things out and be clear about, hey, I don't really like this, to go find things that you actually do enjoy doing. A few other breakthroughs that I had during this experience is that I love selling pickaxes and shovels during gold rushes. So during the games business, we were doing all the games, but we noticed that some of the people that were doing really well were the payment providers for some of these games. So like OfferPal, Tapjoy. And so we kind of realized, hey, what if we focused on the payments level of these games instead of actually making games ourselves, which honestly we're not that good at. And then that next business exploded, which I'll talk about in a second. Another giant takeaway from this is put your career around cool categories. So I was at Facebook, so I got to meet a lot of interesting people in social networking. Then I did Mint.com with finance, and I got to meet a lot of interesting people around that. And then I did games, and so I got to meet a lot of really interesting people who I'm still friends with today, being in these new categories. So
If you can go find industries or categories that are really hot and just be a part of it, it'll be really great for your career, and honestly, it'll be pretty interesting. If you're liking this video so far. Ok, unas lecciones rápido que da ahí es que envuélvate en categorías y en lugares que realmente te llamen la atención, porque ahí vas a poder conocer diferentes personas y esas relaciones que tú desarrollas en esas diferentes categorías de negocio te van a ayudar en el futuro en diferentes proyectos. Lo otro bien interesante que me gustó en esta es que él dice que después que él termina con lo del... Mientras él está con lo de creando las aplicaciones Facebook y los juegos, él se da cuenta que él puede, en vez de estar envuelto en los juegos, él puede proveer servicios para esas personas que hacen los juegos, que eran los procesadores de pago. Y él termina creando una compañía que le ayuda a esos juegos a procesar pagos, ¿verdad? Cuando la gente quiere comprar el juego, comprar algo dentro del juego, pues él terminó siendo eso, una compañía que procesaban pagos para esos juegos. O sea, que él lo explica como que tú estás vendiendo, ¿verdad? Vendiendo, ya la palabra se me escapó ahora, pero básicamente básicamente es como cuando hay oro, tú estás vendiendo las herramientas que las personas usan para poder sacar ese oro. Tú no estás yendo para el oro tú mismo, tú lo estás vendiendo a las personas que están buscando el oro, ¿verdad? Y eso es lo que él dice, que es muy interesante esa estrategia y conozco muchos negociantes que se enfocan en eso, no se enfocan en lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Por ejemplo, si todo el mundo está enfocado en cripto, pero hay personas que montan servicios para ayudar a esas personas que quieren, ¿verdad?, entrar a ese mundo. Y ahí es donde ellos hacen y están las oportunidades también. Muy interesante. And want my net worth template. Yes, how I calculate how much I'm worth today, which is in the 8 figures. And make sure you subscribe and hit that notification bell so you can get it for free on the community tab of my channel. You go to the channel page and you click community, we'll be posting it there for subscribers. We turned that Facebook games business into Gambit, which was payments for Facebook games. That business exploded. Within 1 year, we did around $30 million of top line revenue, which is exceptional. That was a great year. Money, gonna make some money. But the reality is whenever you hear these YouTubers or people talk about the revenue, at the end of the day, what's actually most important is how much they're really taking home. My third year doing, again, my own business, I only made $40,000. So a lot of this was just like keep going after it and keep going after it. And I'll talk about how I kept my cost of living low a little bit towards the end. But the big breakthrough was the second year of running Gambit. We finally paid ourselves a lot of money, and I made around $360,000 that year because the payments company finally exploded, and we made a lot of money. So one of the key things about this stuff is that, one, be a part of Tidal, as I've already talked about. And secondly, is that I didn't care about games, nor did I care about the payments for games. Plus, a lot of the partners that we were doing payments for hated us. The one they hated us, they were just like, oh, you're just a payments guy. I don't care about you. So I realized I wanted to work in my next business stuff. Very important problems where I really liked our partners, and that's where AppSumo was born. How did Gambit actually end, and why did I keep making $360,000 or a lot more money over the years? Well, one day, Facebook banned us, and our largest competitor, OfferPal, sued us on the same day. And it was one of my favorite days of the company. That's a story for another video. But the point being is that at that time, I didn't want to be doing games or payments for games, and I didn't have a great relationship with my partners. So I actually gave them the company. I walked away and just started consulting for speeddate.com. So I never think people should just quit their jobs and go start businesses. That's not my style. So I got a consulting gig at speeddate.com. Thank you, Simon. They paid me $5K a month to do product consulting, and they loved what I did. I didn't think I did a great job of it, but that gave me the flexibility to actually go and try a bunch of business ideas out. And that is how AppSumo.com, which is, this is one of our early shirts, was born. I got started with it doing a software deal for Imgur.com. I think a lot of you guys are familiar with that. It's photo hosting software. So I did a deal with them. It actually sold a lot on Reddit, and I was like, hey, maybe software deals is going to be a big business. My first year of doing AppSumo.com, I made $0. The consulting gig paid me $60,000, so I was able to have a good salary and not have to really worry about making any more money. So some takeaways for yourself with that experience is like, what's a flexible job that you can get, or a day job that will give you more time to start your side hustles? Maybe it's like speeddate.com. They're not around. Maybe it's driving for Uber, whatever that is. Figure it out, whatever it is, so that you can have the ability to start a side hustle. Next up, I didn't actually pay myself the first year of starting AppSumo, but today I pay myself over $1 million a year from. Interesante. Antes de seguir ahí,
interesante que esa parte él dice, va rápido, pero él dice, tuvo en la compañía que procesaba los pagos para los juegos dentro de Facebook, ¿verdad? So, él cambia de hacer juegos a ser un procesador de pagos para los juegos dentro de Facebook. Después él explica de que no le terminó siendo que él no le encantaba el trabajo que él estaba haciendo y que por alguna razón todos los clientes lo odiaban, como que no había una regla, como que y es cuando tú vienes a ver, la lógica es que esas personas están obligadas a pagarte, porque de alguna forma ellos tienen que procesar pagos, ¿verdad? Para el juego. No es que están queriendo pagarte porque tú le estás dando, no, es que están obligados a pagarte para procesar los pagos. Y pues algunas compañías quizás estaban un poco, ¿verdad? No eran muy amistosas en cuestión de esa relación con ellos, con el tipo de trabajo o servicio que ellos le estaban proveyendo. Y pues él no le gustó. Que esa compañía, cuando ven los números, él terminó haciendo en esa compañía de los pagos procesando pagos para los juegos 30 millones en un año. Pero habían otros partners, habían otros socios dentro de ese negocio y él terminó por las diferentes situaciones que él explica que Facebook después los quería sacar y otras compañías lo estaban demandando. Él terminó vendiendo su parte de la compañía. ¿So qué pasa? Termina de cero. De una compañía que generaba 30 millones, él termina en cero, empezando desde cero. Él dice cuando empiece desde cero, que él no recomienda a nadie que arranque un negocio sin trabajar, que él recomienda que tú sigas teniendo algún ingreso fijo y vas construyendo tus negocios por el lado, en tu tiempo, todo tu tiempo libre, que vaya a eso y que tengas un trabajo fijo para poder sostenerte y invertir ese dinero en tu negocio, que es ¿verdad? Una buena estrategia y él dice que esa es la estrategia que él le gusta porque después de que él terminó con ese negocio y está en cero, ahí él coge un trabajo como consultor de una compañía y le terminan pagando 5,000 mensuales. Y con ese trabajo es que él empieza a crear otra compañía que él lo dice ahí que es AppSumo, que esa compañía es la que, ¿verdad? Es la que lo eleva. So, vamos, si se van dando cuenta, es un proceso. Él va, ¿verdad? Desde sus comienzos, donde él empezó a trabajar corporativo, siguió subiendo, lo botaron de Facebook, pero no se quitó, terminó en el sofá del amigo, después inventa un plan de mercadeo que termina funcionando, cobra 100,000 ese año. ¿Verdad? Ven un patrón de persistencia, de creatividad y de no rendirse y seguir buscando cuál es la próxima alternativa, qué es lo próximo que puedo hacer, siempre en acción, movimiento, y hasta que llegue a este punto donde, como me dice, la pega, como digo yo, lo decimos nosotros acá, la pegó y entonces con AppSumo, él dice que termina llegando a un punto donde él se puede pagar él mismo 1 millón al año, es lo que dice ahí en la pantalla, que llega a esa compañía AppSumo, llega a tal punto donde se puede pagar eso. Vamos a seguir. So that's 11 years later. It does take time to actually start making significant money. As well, go find some work that you really like working on. I was excited to promote software. I love deals myself, and I love marketing. This is the beauty of all the things I get to do in one every single day. I love you, AppSumo. And lastly, at this time, as I started AppSumo, I moved to Austin, Texas. I wanted a lower cost of living, less taxes, and better looking people. So AppSumo year 2, I did pay my... Boom, este es muy bueno. Me gustó ese cantito rápido, pero hay mucho valor en ese cantito que él dijo rápido. Para los que me dijeron ahorita, y aprovecho esta oportunidad para contestarle ahora a Jorge, que ya le contesté un poco, pero esto aplica a Jorge Espinosa y también a Paula Carolina, que me preguntó sobre los gastos y cómo puede manejar gastos. Ahí es, perfecto. Por eso me gustó este video, porque él toca muchos puntos reales ahí que son de valor. Ahí mismo que él dice que aún él estar ganando cierta cantidad de dinero, él busca que bajar sus gastos. ¿Y qué es lo que él dice? Se mudó. Él dice, pues yo quería
bajar mis gastos, así que lo primero que hice es que me mudé para Austin, Texas. Se muda para Texas. ¿Por qué? Y él lo menciona. Dice, ¿por qué? Porque Austin, Texas tiene menos taxes. O sea, el gobierno le está quitando menos al final del año. Y segundo, él habla sobre el coste de vida es más bajo. O sea, que en ese estado, ¿verdad? Tú vivir es menos versus otro estado. Esto es una forma de tu poder, contestando a la pregunta de Jorge y a Paula, esto es una forma esencial de ahorrar tus gastos. Que si es una jugada muy fuerte y pues para alguna gente eso sería drástico, pero Giovanni, me estás diciendo que me tengo que mudar, pues tú estás dispuesto a hacer todo lo necesario para que tú eches para adelante y que el negocio eche para adelante y que tú puedas tener los mejores resultados posibles, pues a veces toma iniciativa y toma riesgo y toma que tú tengas que hacer cosas radicales y diferentes. Porque si tú quieres resultados radicales y resultados extraordinarios, tienes que hacer cosas extraordinarias y tienes que entonces tomar acciones diferentes que las demás personas. Y por eso me encanta que él mencionó eso, porque las personas a veces quieren buscar, pero dime en qué tengo que si los gastos, no, pues sencillo, tienes que mantener tus costos de vida lo más bajito posible. ¿Cómo tú haces eso? Gastando menos en cosas que no son necesarias, como le mencioné ahorita de la comida, ese es un ejemplo, pero el que él menciona ahí es moverse a un lugar donde tu costo de vida sea menos, que te sobre más, básicamente, porque el gobierno te está quitando menos tax y el costo de vida es menos, por ende puedes ganar más e invertir más en tus proyectos, en tus inversiones, en tu negocio. Así que este es un punto muy bueno que él hace, porque fíjate, una persona que en el caso de él ha generado bastante a través de estos diferentes proyectos, pero todavía le está pensando, mira, ¿dónde me tengo que ir para mantener mis gastos de vida? O sea, la clave es tus gastos de vida. Otro es que yo pienso es no tener un carro, pagando un carro. Eso es lo mío personal. Hay gente que pues, pero si la compañía lo puede pagar, pues me prefiero tener un carro nuevo, etcétera. Bueno, está bien. Pero por lo que yo conozco, muchas de las personas que yo conozco en alto nivel, mucho dinero, varios negocios, sorprendentemente, ellos no tienen, muchos de ellos, obviamente, algunos que cuando llegan a un nivel bien fuerte, o sea, están haciendo más de 1 millón, 2 millones al año, pues tienen sus carritos Mercedes y nuevos, pero la mayor parte, muchos de ellos, hasta que no llegan a ese punto elevado, ellos no están gastando en carros nuevos ni están gastando en nada de eso. Y aunque estén cerca del millón, yo conozco muchos que están en medio millón al año y no tienen un carro nuevo. Ellos andan en Toyota Prius, andan en Honda Civic, andan en carros que tú los ves por ahí normal, ¿verdad? Incluso hay un foto gracioso por ahí ¿verdad? De Mark, del dueño de Facebook, donde él está por ahí a lo loco en chancleta y t-shirt y se ve como una persona común por ahí que tú no esperabas que él fuera el dueño de Facebook. ¿Por qué? Porque esas personas saben que su enfoque no está en gastar, su enfoque está en dónde puedo invertir, qué me va a generar más dinero, dónde puedo ahorrar dinero para invertir y seguir multiplicando mi riqueza para futuras generaciones. Eso es su enfoque. No es en ello, no es en un carro nuevo. Mi recomendación, ¿verdad? Si puedes tener un carro usado y mantenerte con un carro usado, hazlo. Sacrifica esa parte que como quiera el carro te va a llevar a punto A, punto B. Yo aprendí eso, créeme. Yo andaba en carro nuevo cuando yo estaba en el mundo corporativo y me acostumbré a eso y ahora yo ando en un Nissan Altima, ¿verdad? 2012 y no tengo problema con eso. Que si eventualmente me gustaría tener un G-Wagon, un Mercedes, claro, no te voy a mentir. Y esa es la meta, llegar a un punto donde genere tanto y tanto y tanto ingreso pasivo, donde el G-Wagon se paga y ni me moleste y no siento nada. Esa es la meta, pero no es la prioridad, ¿ves? Así que vamos a ver. I sell $70,000. That plus investing, which I'm going to talk about in a little bit, is what put me over to the $1 million net worth. Finally, after so long, I was able to do it. I hope you guys are able to do it sooner than I am. Just do it! Don't let your dreams be dreams.
So the moment I hit $1 million, I don't even really remember, which is kind of surprising and I thought fascinating. I didn't know if I was 25 or 35, but I did know that it was a long-ass journey. And I think one of the best parts about that journey is not actually making $1 million. It was that leading me to a place where, for AppSumo, I found work and people, things I can do for the rest of my life. So here's some game plan for you about trying to get to your own $1 million and beyond. First off, for it. Did you notice anything in the story that was like a gigantic, crazy experience? No, like, yeah, okay, they made a little bit on the Facebook game stuff, the conferences did well, but it was a pretty slow and steady pace to actually get there. It was that with a lot of savings over 10 years. So think about your compounding efforts of what you can do that'll keep building over time versus some of the other people like, oh, I hope I'm rich. I hope I'm rich. It doesn't happen that way for most people that actually end up becoming millionaires, billionaires, and beyond. Number two. Ok, rapidito, lección número 1 primordial, él dice que el ascenso al millón, o sea, ese camino hacia el millón que es bien enzorroso, boring, básicamente. Él dice, ni me di cuenta cuando llegué al millón, dice él. Dice, no es algo, ¿sabes? Porque estás trabajando, estás enfocado, ni te das cuenta, él dice. Porque dice, la gente piensa que llega al millón y es como que una fiesta y todo. Él dice que no, que es un camino largo, porque recuerda, le tomó 11 años. Le tomó 11 años para llegar a ese millón y todas las cosas que tuviste que él tuvo que hacer proyectos, tuvo que seguir buscando la forma, una compañía tuvo que vender y salir de ella y empezar otra compañía, ¿ves? Trabajar en diferentes compañías, pero lo logró, pero después de 11 años. Dice que llegar al millón el pensamiento es largo plazo. Tu pensamiento no puede estar, ¿verdad? Como el pista de campo, que es la carrera corta. El camino hacia el millón no es una carrera corta de 100 metros. El camino hacia el millón es un maratón. Es que estás como corriendo el maratón de Boston, que tienes que estar preparado y ready y en condición. Porque si no, suerte. Suerte con esa, como decimos acá. Así que tienen que estar preparados. Y él lo dice, es enzorroso, no, o sea, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo y a veces, pues, quizás en algunos momentos no es algo que vas a estar disfrutando todo el tiempo, pero vale la pena y es concentrarte en el maratón, en el largo plazo y hacer cosas consistentes que te van a multiplicar tu dinero a través del tiempo. Multiplicación, pensar en multiplicación. ¿En qué voy a invertir para poder seguir multiplicando el dinero? 2, saving. So we didn't talk a lot about in this video. I talked more about the income that I was generating. But what's just as important is how do you keep that income and actually have that income grow for you. So what I recommend for yourself is start saving as much as you can today. So I was saving as much as I can. I call it the 50-50 investment strategy back then, which 50% was in cash and 50% was in Vanguards. If you look at the stats, about every 7 years, your money will double if it's in the stock market. So a lot of times I was like, just take the money. I don't want to have to worry about it. Put it in something generally safe like index funds and leave it alone. What I would actually recommend today, and this is what I do with my own portfolio, is I have about 10% in cash, 40% in equities, which is the stock market. I generally don't try to pick stocks, even though it's kind of fun. I do mostly Vanguard index funds. I have 30% in real estate, like houses and properties I own, and about 20 to 25%, depending on the percentages, in risky, like crypto, investing in. Ok, me gustó eso. Lo voy a ir para atrás porque pienso que ven eso. Si quieren, sácale screenshot, apúntalo. Él dice su recomendación para tu ahorro e inversiones. A mí yo estoy de acuerdo con eso. A mí me gusta que él subió a 20% en cripto y risky. Si han estado pendientes a mis redes, yo estoy bien fuerte analizando y estudiando el mundo de cripto y de Bitcoin y todo ese mundo de cripto. Estoy estudiándolo, muy interesante, y para mí hay mucha oportunidad. Eso va a ser el futuro y va a haber mucha oportunidad. Y es interesante que él lo tiene a 20%. Hay mucha gente que dirían que es bien alto porque es alto riesgo, pero para mí vale la pena y eso sería una buena estrategia. Tomen nota ahí, 10% en cash líquido, que tenga, ¿verdad?, el dinero ahí guardado en cash disponible. Equity, real estate, bienes raíces, ¿verdad? Equity es 40%, tú eres como acciones, que tú eres dueño
tú eres un dueño de una compañía a través de acciones. O sea, él piensa que debes tener 40% equidad, que tenga equidad en compañía. Son básicamente acciones, así que 40%. Bienes raíces, 30%, estoy de acuerdo, porque bienes raíces es un ingreso pasivo muy bueno. Y el 20% en algo más riesgoso como cripto. Así que esto es bueno para los que están en ese punto de ahorrar y que no saben cómo hacer, ¿verdad?, su portfolio de inversiones y cómo van a invertir ese chavo que guardan. ¡Boom! Ahí él te da un buen ¿verdad?, base. Depending on the percentages in risky, like crypto, investing in a bar, investing in a church, but things that could go really well. A lot of times, as I've gotten older, I'm really trying to maximize my time in my active stuff, which is AppSumo, and this passive stuff, like all the things I'm talking about here, I don't really want to have to worry about. I want to set it on autopilot as much as possible. We can talk about that in another video. Number 3, keep your cost of living low. Cool. So I lived on my mom's house for 2 years. I lived in my basement for a year. I lived on couches for a year, and I couldn't afford rent. And maybe I'm just a little bit cheap ass, but that's something I even struggle with today. Is that I was just living so frugally so I could save and just try to invest that money and not have to really have to have a job. So for yourself, the more that you can reduce your flashiness, reduce your actual living inflation, the easier it is for you to actually get $1 million and then be able to choose how you want to spend your time. Surprisingly, here's another surprising one for your game plan. You can actually become a millionaire in a... Mira, rapidito para, ¿verdad?, lo que estaban preguntando ahorita, que yo sé que había unas preguntas sobre los gastos, ahí lo dice, bajar ¿verdad?, tu costo de vida, tus gastos diarios, bajarlo lo más posible, sacrificarte en esa área para que puedas a lo largo plazo cumplir tus metas y tener la vida que tú quieres. So, básicamente él te está diciendo que tú tienes que decidir, es un balance, o tienes lo que tú quieres ahora y pues tienes los carros nuevos y tienes, ¿verdad?, y sales afuera todos los días a comer y gastas, y entonces no tienes un control en eso y pues ya tú sabes que pues el millón va a estar más lejos. Ahora, él dice, mantén tu gasto de vida bajito, lo más bajito posible, te va a ayudar a acercarte más al millón, porque todo ese dinero lo vas a poder invertir en lo que él acaba de mencionar del portfolio, ese dinero se va a multiplicar y vas a poder entonces tener el millón y entonces vas a poder vivir como tú deseas. A day job. I do recommend starting a company because it also gives you the dial, so if you want to make more money, you have more control over it. But if I wasn't fired at Facebook, if I didn't quit at Mint, I could have actually ended up making many millions of dollars having a job. And I think if you guys saw the income levels I was doing, if you just have your day job that pays you 6 figures eventually, and you keep your cost of living low, after maybe around 10 years, you'll be a millionaire and beyond. I think that thing I want to encourage you, though, is find work you actually enjoy doing. Maybe it's at sumo.com, we're hiring, whatever else business it is out there. If you're starting your own company, find something people want. I can't tell you. I talk about the $1 million weekend, which is how do you get 3 customers, make $100 within 48 hours. I can't tell you how many businesses I've started that I beg people, please buy this product, please use it. They're like, no. Versus AppSumo, I was like, hey, does anyone want good deals on software? And instantly people wanted it. So it's the same amount of effort to work on a business. So just find something that people are actually excited about. And lastly, this is one that I got to encourage you on. Ok, antes de llegar a este último punto, él dice que si tienes un trabajo que tú sabes que puedes, ¿verdad?, aportar y que tienes oportunidad para subir, que lo hagas, porque no necesariamente tienes que crear un negocio. Que hay millonarios, que yo sí lo sé, porque cuando yo estaba en el mundo corporativo, por ejemplo, el GM, o sea, los presidentes de cada área o de cada estado, ponerle así, el presidente de cada estado eran millonarios. En mi trabajo corporativo, los presidentes de cada región, de cada estado, ellos eran millonarios, trabajando para la compañía, imagínate tú. Y no tenían su propia compañía, pero eran millonarios. ¿Ves? Él dice que si sabes o descubres que hay una compañía que en verdad te gusta y estás haciendo lo que te apasiona y hay oportunidad para tú subir y ganarte por lo menos más de 100,000 al año, pues te puedes quedar ahí y con un trabajo puedes también lograr llegar a $1 millón. Así que no se puede eliminar esa opción de que si no encuentras, ¿verdad?, o no encuentras que lo del negocio no es para ti, pues búscate una compañía que te pague bien, que tú puedes hacer un muy excelente trabajo y que te apasiona y lo puedes hacer en una compañía también.
I call it the 10-year rule, but really it's about keep going. Lección Persistence 5. beats resistance. Sigue. So don't no be a degenerate pares. crypto gambler, but keep working on things. Like if you want to be your own boss, if you want to be a millionaire, if you want to be able to work remote, if you want to be able to ski most of your, and not even have to worry about making money, all you have to do is keep persisting. Don't give up. The most successful people that are out there have also failed the most, like Elon Musk. Everyone talks about him today. Does anyone talk about how many rocket ships have actually exploded? People talk about how often and how close Tesla actually got to failing. So if you want to be successful in any part of your life, just in relationships, in money, whatever that is, keep going. Muy bien punto. Vamos a acabar con esto. Pero muy bien punto. Él dice que si quieres conseguir el éxito en cualquier cosa en tu vida, una clave es sigue persistiendo y no te quites. Así que muy, muy buena lección esa última y es cierto. O sea, tienes que persistir, tienes que seguir hacia adelante y no te puedes quitar, ¿verdad? Y como él dice, la gente no sabe, pero Tesla y los Musk es, ¿verdad? Una persona que lo ven la gente como que, wow, este negociante brutal, pero Elon Musk cuando tú vienes a ver, Elon Musk casi llega Tesla a la bancarrota. Y él lo cuenta en una entrevista que tuvieron como 3 días, pero él no se quitó, siguió persistiendo y con disciplina, como dice Jorge, con disciplina, entrenamiento, enfoque, lo logró y mira cómo están. Y muchos negociantes y gente lo han logrado. Así que eso lo primordial, ¿verdad? Y qué bueno que, ¿verdad? Gracias a todos, Julio, Paula, Camilo, Laura, qué bueno que estás, yo sé que has estado trabajando y te conectas constantemente los martes con nosotros y durante la semana. Te falta bienes raíces, pues, Laura, todo es posible. Tú enfócate en lo que está funcionando ahora y cuando eso se sigue multiplicando, después, ¿verdad? Te enfocas en bienes raíces, pero si ya estás en otras cosas y te va bien, no te desesperes por estar en todo, porque tampoco es que tienes que estar en todo de cantazo. Él lo que te quiso es dejar llevar. Déjame darle stop sharing a esto. Ok. Él lo que quiso fue dejar, o sea, cuando él dice que ese es su portfolio, él lo que quiere dejarte saber es que eso es lo que él haría y cómo él va a dividir ¿verdad? Sus inversiones. Pero si en el momento no se te ha presentado nada en bienes raíces, pues no lo vas a esforzar. Pero sí, estés atenta, estés buscando las oportunidades, estés pendiente al mundo de bienes raíces, aprendiendo si es que quieres hacer las inversiones, conectándote con personas actuales que saben más sobre eso y vas a poder después ver, se va a presentar eventualmente una oportunidad, Laura. Así que no te desesperes. Lo importante es que ya tienes algo. Me alegro que ya tienes tu portfolio y que estás, ¿verdad?, invirtiendo, que eso es lo importante. Gracias a todos, ¿verdad? Como les dije, para los que no saben, Flavio no pudo estar lamentablemente, pero espero que pude llenar los zapatos de Flavio un poquito en este live. Espero que pude haber representado bien, ¿verdad? Aquí hoy. Siempre me gusta estar, ¿verdad?, con Flavio, porque él es el que me ayuda con el desarrollo en el español, porque sí, aunque mis padres son puertorriqueños como tal, me crié allá en Chicago y pues, pero esto es bueno porque me voy desarrollando más en el español y siempre es bueno estar aquí con ustedes, con Flavio. Gracias, Camilo, te lo agradezco. Y siempre me interesa todo el negocio, todo ha cambiado mi vida, mi mentalidad ha cambiado a través de, gracias Paula, a través de, ¿verdad?, de los años y estar en el mundo corporativo y estando ¿verdad? Ahora en los negocios, sigo aprendiendo todos los días de Flavio, de diferentes personas que sigo conectándome. Es un mundo muy interesante y me llena mucho de alegría poder conectar con ustedes los martes, de poder llevar esta información a la comunidad latina, que eso es lo que Flavio y yo, esa es la meta de nosotros cuando hicimos estos live, que lo estuvimos conversando y me dijo, Giovanni, vamos a hacer esto. Y yo dije, sí, porque la comunidad latina necesita este impulso de personas que le digan esta información
que muchas veces los americanos y las personas de otros países saben y se conversa en ciertos círculos, pero no se comparte tanto. Y esto es lo que yo y Flavio estamos hablando, y por eso es que estamos todos los martes aquí con ustedes, para impartir esa información y estas cosas que puedes tomar acción para mejorar tu vida y tus futuras generaciones y crear tu legado, ¿ok? Así que gracias a todos, me alegro que lo encontraron bien este video, esta información. A mí me pareció interesante porque el muchacho habló muchos temas ahí que son bien impresionantes y lo puso ahí, cómo tú puedes llegar al millón, está ahí. No es fácil, no va, gracias Hazy, gracias. Sí, exacto, la parte de no aceptar un no, eso es muy importante, muy importante. Esa me llamó la atención, eso es muy importante. Es un buen punto que traiste porque él lo repite, al final lo repite mucho, de que no te puedes quitar y tienes que ser persistente, pero durante el proceso, yo lo vi cuando él lo hizo, pero al final es que él lo enfatiza, pero durante su trayectoria y camino, él lo demuestra, tú lo ves, cómo él va, ¿verdad? Lográndolo y que se lo botaron de Facebook, termina con un amigo, pero con todo eso desarrolla un plan que después le pagan 100,000 pesos al año. Y yo, wow, este parece una película, este tipo. Pero mira, lo logró y siguió desarrollándose y siguió y después hizo una otra compañía, después tuvo que vender y después abrió otro, después, o sea, todos estos procesos, pero todo fue poco a poco y fue haciendo y tomando acción y como tú dices, no aceptando no. Él siguió siendo persistente y probando cosas y lo más importante, lo que le apasionaba, él iba en esa dirección y probaba. Y como en el negocio de los juegos, él descubrió que eso no le gustaba, que realmente esa no era su pasión. Pero si él no lo hubiese probado y no hubiese tomado acción, él no descubría eso. Y con todo eso fue de valor porque él aprendió sobre él y eso le ayudó a seguir al próximo proyecto. Lo ayudó a él poder progresar al próximo nivel de su etapa en la vida. Así que es importante y me encantó eso. Sí, no se puede aceptar, no. Hay que seguir con el enfoque y la energía que todos los días hay nuevas oportunidades. Así que gracias a todos por seguir conmigo más de una hora porque yo soy de los que hablo mucho. Flavio trata de mantener el tiempo ahí, pero yo soy de los que sigo hablando y me inspiro y me gusta hablar sobre estos temas, especialmente cuando yo sé que es de valor a las personas. Así que nada, eso es todo. Espero que hayan disfrutado este video. Flavio no pudo estar hoy, pero como dije, como quiera, estuvimos aquí para ustedes para traerle valor todos los martes, como siempre. Flavio, esperamos que él puede estar bien y que esa situación de él, esperamos muchas noticias positivas para él esta semana y que eso se pueda resolver, porque para los que no saben, T-Mobile tuvo una situación con su network y le robaron la información a Flavio, pudieron entrar a su celular, pueden ir a su Instagram y sus redes para, ¿verdad?, saber más. Él estaba compartiendo un poco, pero básicamente robaron información personal y lograron hasta robarle dinero. Así que lamentable, una situación muy lamentable. Me sorprende, pero a la misma vez cuando empecé a buscar noticias, T-Mobile ya es la quinta vez que le pasa eso. Así que para los que tienen T-Mobile, pendiente. Yo estoy en AT&T, así que sí, exacto, porque Jorge estaba preguntando, pues Flavio, eso fue lo que pasó. Le robaron la información personal porque T-Mobile, hubo unos hackers que entraron a su sistema y como 50. Después yo termino leyendo un artículo que como hace 3 meses, eso salió una noticia en varios lugares online que hubo un hack y que como 50 millones de usuarios fueron afectados y que ellos lo iban a avisar a los usuarios. Yo no sé si a Flavio le avisaron o no, si él cambió su chip o lo que sea, pero al parecer ellos no resolvieron la situación a pesar de que hace poco hubo esa información que tuvo acceso en los hackers. Y lamentablemente pasó eso a Flavio, pudo haber sido cualquiera de nosotros, así que esperamos que él pueda resolver eso y por eso él no pudo estar hoy. Él siempre es fiel aquí, ustedes saben que él siempre los martes, él está aquí fiel a ustedes porque esta audiencia ha ido creciendo poco a poco y para él ustedes son como oro porque
él ¿verdad? Dedica mucho tiempo en tratar de que la comunidad latina pueda tener unas personas ahí dándole información y elevándolos para que ellos puedan progresar en sus negocios, en lo que quieren hacer. Así que nada, eso fue lo que pasó con Flavio. Espero que hayan disfrutado este live martes y vamos para el millón. Dale, vamos para el millón. Aunque sea en 10 años, ponlo en tu, ¿verdad? En tu pared, ponlo en tu vision board, ponlo en la pizarra, ponlo en la nevera, ponlo en el carro, ponlo en el baño, ponlo en el espejo, ponlo en la oficina, ponlo en el screen share, ponlo en el desktop, ponlo en todos lados. Vamos para el millón. ¿Ok? Vamos para el millón. Vamos para adelante para crear nuestros legados, impactar futuras generaciones. Vamos para adelante. Nos vemos. Gracias a todos por otro martes más y por el apoyo. Esperamos que yo y Flavio los vemos el próximo martes. Bye bye.